Vamos ahora con nuestro video número 8. Hoy es 24 de mayo del 2015. Vamos a referirnos a los proyectos, a los reiterados proyectos y reiteradas intenciones de este gobierno de modificar la ley de semillas. Debemos reconocer que entre las nuevas situaciones creadas por un gobierno progresista dependiente de las corporaciones transnacionales y los viejos conceptos del uso propio existentes en la Argentina, el uso propio de la semilla, se daba una situación conflictiva que despierta por una parte los reclamos de aquellos que supuestamente mejoran semillas y que exigen su derecho al pago por estas tecnologías y las costumbres habituales y sobre todo los intereses, en este caso de los ojeros, ¿no? En el año 2014, agosto-septiembre, tuvimos la circulación de un proyecto de nueva ley de semillas, de modificación de la ley de semillas, que ocasionó o que provocó que nos movilizáramos en torno de una campaña muy fuerte contra el patentamiento de la vida, al igual que muchos otros sectores que se manifestaron en contra de estas modificaciones. No sabemos si a raíz de estas resistencias o de otras políticas internas al gobierno, el proyecto simplemente fue quedando olvidado por otras urgencias, tal vez, por otras situaciones, no se concretó, y todo esto en ocasión de que Monsanto ha lanzado una nueva semilla que agrupa una serie de transgenes, de resistencia a herbicida, de resistencia a insectos. Es una semilla que le llaman intacta, y que requería supuestamente entonces un pago, una retribución por su uso. Dado que no hubo una ley que satisfaciera a Monsanto, lo que hizo Monsanto en los últimos meses fue establecer una serie de compromisos con los que les compraban las semillas, de acuerdos que le permitían entonces establecer, cubrir sus necesidades. Nosotros pensamos que el cierto olvido por hacer avanzar el proyecto de ley respondía a que en realidad Monsanto había resuelto su situación, ¿no? Dado que hay una relación constante entre los funcionarios y la empresa y los intereses de la empresa, ¿no? Pero aparentemente no era así, o por lo menos no era totalmente así. Los contratos establecidos con Monsanto, con aquellos que les compraban su semilla de soja, no fueron suficientes y Monsanto avanzó en un acuerdo con los exportadores a fin de cobrar en el puerto, de garantizar en el puerto el cobro de una rentabilidad o de una regalía por sus propias semillas siempre que se descubrieran. Bueno, la idea era cobrar $15 por tonelada en caso de que hubiese semilla intacta en esa tonelada de soja, ¿no? Aparentemente los acuerdos de Monsanto avanzaron a tal punto que, intimidado ante lo que era claramente un vacío de gobierno en el área agraria y en el área de puertos, el gobierno sale sorpresivamente, de esto hace una semana, 10 días, y anuncia un inminente decreto de necesidad y urgencia donde intenta poner orden en esta situación. La amenaza de Monsanto era, vamos a repetir esto, ¿no? Era establecer una relación con los exportadores, una alianza con los exportadores que le permita cobrar sus derechos a la semilla propia en el puerto.
y la amenaza era, de lo contrario, si se lo trataba de impedir, crear dificultades en los puertos de llegada, o sea, en China. Hasta allí la situación. Por supuesto que hay una serie de denuncias y reclamos de parte de los ojeros, de Federación Agraria, de la mesa de enlace. Hay algunos comunicados bastante duros de la mesa de enlace denunciando estas situaciones. Tenemos entonces que ver la reacción del gobierno como una respuesta a estas situaciones. A mí me parece interesante porque mucha gente no termina de entender y hace de esto un problema meramente, digamos así, antiimperialista, anti-Monsanto, ¿no? Y me parece que hay que entender, sobre todo en los comunicados de la mesa de enlace, denunciando estas políticas extorsivas de la empresa como una situación que tiene sus lados oscuros. O sea, evidentemente que los ojeros argentinos pretenden usar la semilla de Monsanto sin pagar lo que correspondería según los intereses de la empresa. Esto por una parte. Nadie los obliga a usar esa semilla, sino sus propios intereses. Tengámoslo en cuenta. El problema es hasta dónde esto afecta a una situación nacional y hasta dónde trasciende a las generaciones futuras o a las políticas futuras, ¿no? Cuando uno revisa el texto del decreto de necesidad de urgencia, se visualiza en primer lugar que lo que intenta Cristina, o en este caso Casamichela, el ministro de Agricultura, es salir a reparar una situación, salir a dar respuesta a una situación de vacío de poder. Pero lo que también nosotros queremos poner en evidencia es que el modo en que se hace legitima fuertemente el modelo instalado y se proyecta hacia otras áreas del campo de la privatización del conocimiento. Por ejemplo, porque se avanza en la idea del patentamiento, que en la Argentina nunca existió, se avanza fuertemente en el campo del patentamiento, lo cual va a dejar una nueva situación creada y difícil de modificar, y se respalda y se legitima el modelo tal como lo estamos viviendo ahora, de tal manera que corremos el riesgo entonces de pensar que el destino argentino es el de la exportación de soja a China. Yo creo que esta es la situación que nosotros hemos tratado de poner al descubierto para que se comprenda de qué se está hablando. Los ojeros y la mesa de enlace parecen levantar banderas antiimperialistas, pero en realidad de lo que se trata es de poder continuar utilizando estas semillas que tecnológicamente serían las últimas producciones de la biotecnología, pero no pagar lo que la empresa quiere, no pagar por ellas lo que se les exige. Es un tema de intereses, yo diría, bastante espurios, ¿no? Bastante espurios el que se da en estas contradicciones internas entre exportadores y grandes ojeros, ¿no? Y el gobierno como que responde a un contexto complicado, en principio yo diría sin mayores principios o de dignidad patriótica o de preocupación por el futuro de la Argentina. Justamente en estos días se están firmando acuerdos con China, avanzando fuertemente en el tema de las semillas. Está llegando justamente a Venado Tuerto y al INTA Pergamino una delegación de técnicos chinos para ver estas situaciones de las semillas, de la genética de las semillas argentinas, y nosotros entendemos que esto también tiene relación con el contexto de crisis que estamos viviendo, que es muy serio, un contexto de crisis en el cual la Argentina está jugando diferentes piezas, en este caso con China, para asegurar que la amenaza de Monsanto de llevar el conflicto a China podría disiparse con el respaldo chino a las políticas argentinas. O sea, todas estas tensiones dentro del campo de las corporaciones, de los exportadores y de la empresa Monsanto, con las políticas argentinas, se están dando en un marco que me parece que tenemos que destacar, que es la absoluta dependencia de la Argentina en este final de fiesta del progresismo
a la sojización compulsiva y a la exportación a China. O sea, esto me parece que hay que destacarlo. Por otra parte, tenemos en el campo de la izquierda funcional, que venía hasta el año pasado avanzando con mucha fuerza, proponiendo la coexistencia con los ojeros, como en las reuniones que se hicieron entre campesinos Mocase, MNCI, Movimiento Evita, con los ojeros, toda esa movida que terminó en la candidatura de Tayana y el Chino Navarro, bueno, todo eso se ha ido cayendo. La promesa de un presupuesto de 1.500 millones de pesos para la agricultura familiar, que era era el dulce, digamos, que la promesa que fundamentaba muchas de estas relaciones espurias y de estos maridajes con los ojeros entre los campesinos marxistizados y los ojeros, se han ido disipando. O sea, aparentemente no va a haber presupuesto. Hay muchos que están protestando y reclamando que se los traicionó. Bueno, en fin, y esto se ha ido cayendo y lo que tenemos es bastante silencio. En los últimos días tenemos un comunicado del MNCI que aclara los tantos un poco, como planteando que el decreto de necesidad y urgencia tiene que referirse exclusivamente a la agricultura a escala, a la agricultura de exportación, y que no debe entrometerse en el campo del campesino, del indígena y de las semillas nativas. Bueno, nos parece realmente, uno realmente no termina de entender qué son las semillas criollas o nativas a las que se refiere, en realidad, cuando la discusión se está dando en torno a 20, 25 millones de hectáreas que producen transgénicos, y la relación con China y la semilla nativa no tienen nada que ver con esto. O sea que un poco nos parece bastante irrisoria la respuesta del MNCI, bastante descolgada, no tiene nada que ver con aquello que se está discutiendo. O sea, hoy realmente la posición de los campesinos es absolutamente y obscenamente funcional a un debate que parecen no entender, y donde en todo caso una supuesta posición de izquierda progresista la tiene en la mesa de enlace, ¿no? Porque cuestiona el poder de Monsanto y el poder, esta exigencia, ¿no?, de patentarse y de pagarse regalías por las semillas que, teniendo en cuenta lo que es una cosecha de soja en la Argentina, realmente estamos hablando de cifras enormes, ¿no?, de cifras enormes. Bueno, al gobierno yo por lo menos lo veo como, con un poquito de retraso, tratando de responder, tratando de llenar el vacío y, repito, de paso legitimando un modelo que dan por cierto, que no cuestionan. De hecho, todos los candidatos están avalando este modelo de la sojización compulsiva, del despoblamiento del campo y de la dependencia china. O sea, esto es lo que se confirma y es lo que yo más lamento, ¿no? A mí me parece que una de las cosas que podemos, para terminar este video, comentar como parte de esta situación, es algo que leíamos de nuestra amiga Prada Alcorezo de España, y que se ha dado mucho en España y que se da aquí, y que nosotros, escuchándola a ella en España, en un viaje del que vamos a comentar luego en otro video, veíamos cómo se repiten las situaciones en los marcos globales del progresismo globalizado, ¿no? Ella decía: ante la superioridad del enemigo, ante la enorme superioridad del enemigo, en este caso de los ojeros, de las corporaciones, de los exportadores, la mayoría de los movimientos del presente han elegido la peor de las opciones. Por un lado, negar la derrota estratégica de las fuerzas contrarias al poder elitista reconstituido en la revolución decimonónica, y por otro, concentrar toda su energía en luchar por reformas o pequeñas conquistas dentro del sistema, presentando como grandes éxitos y trofeos lo que no son sino correcciones que mejoran y amplían el orden de dominación. Así han armado sus cadenas, viviendo en el autoengaño y actuando como agentes, con o sin conciencia de ello, del poder, agentes del poder. O sea, repitamos,
Ante la superioridad del enemigo, la mayoría de los movimientos del presente han elegido la peor de las opciones: negar la derrota estratégica de las propias fuerzas y concentrar toda la energía en luchar por reformas o pequeñas conquistas dentro del sistema, presentando como éxitos y trofeos lo que no son sino correcciones que mejoran. En el caso de la campaña contra las fumigaciones vimos que la campaña termina en una discusión por los metros alrededor de las ciudades. Cuando los ojeros hablan de que en realidad ellos se proponen las buenas prácticas, entonces nosotros creemos ver en esa corrección del sistema un éxito propio, cuando en realidad no hemos hecho más que facilitar que se mejorara y se consolidara el sistema de los otros. No, en este caso, la lucha de los campesinos, del MOCASE, del MNCI particularmente, y de muchísima gente que ante el decreto de necesidad y urgencia plantean no toquen las semillas criollas, en realidad lo que están haciendo es ayudar, colaborar abiertamente, casi abiertamente, con las propuestas de Monsanto. Realmente a Monsanto no le preocupan las semillas criollas, ni le preocupan lo que algunos agricultores familiares que puedan exponer en la Plaza de Mayo hagan con su semilla. Aquí se está discutiendo otra cosa y es un paquete fabuloso que tiene que ver con 24 o 25 millones de hectáreas de transgénicos y la cantidad de semillas que allí se están invirtiendo, se están utilizando. Repitamos algo que dijimos en otro video. No hay ninguna empresa, ni siquiera todos los viveros juntos de la Argentina, que puedan proveer la semilla que necesitan esos 25 millones de hectáreas de soja transgénica. O sea, la única manera es permitir el uso propio. El problema de Monsanto es, ¿y entonces cómo cobra sus regalías si permite el uso propio? Y ahí viene el chantaje. Los perjudico en China, los perjudico en los puertos. Ahora, ¿por qué el gobierno no utiliza este concepto que estoy expresando? Es decir, Monsanto, no usamos más sus semillas. Usted, a partir de ahora, nos provee las semillas cada año. Es decir, extorsión por extorsión. No lo hacen porque en realidad son fanáticos, cómplices de las tecnologías y de Monsanto. Recordemos la alegría de la presidenta cuando anunció al pueblo argentino las nuevas inversiones de Monsanto. En definitiva, hay un pensamiento de una izquierda banal y de manual que piensa que las tecnologías de las corporaciones pueden ser transmitidas a la burguesía nacional o al Estado en el curso de 20, 30 años. Y hace 20 años justamente que se han incorporado las semillas de Monsanto, hoy cunde la idea de la posibilidad de una biotecnología nacional. En realidad estamos en lo mismo de siempre, o sea, no nos modernizan los otros, nos modernizamos nosotros mismos. No nos colonizan los otros, ya somos colonizados de motu propio. Estamos en la misma, realmente hemos incorporado el collar y nos lo ponemos nosotros mismos. No es la propuesta, no es lo que queremos y por eso enfatizamos que el problema de este decreto de necesidad de urgencia no es el modo en que resuelve la relación de los ojeros con Monsanto, sino la terrible proyección que tiene legitimando un modelo colonial injusto y de dependencia. Gracias por acompañarnos. Ocasionó o que provocó que nos movilizáramos en torno de una campaña muy fuerte contra el patentamiento de la vida, al igual que muchos otros sectores que se manifestaron en contra de estas modificaciones. No sabemos si a raíz de esta resistencia vamos ahora con nuestro video número 8. Hoy es 24 de mayo del 2015. Vamos a referirnos a los proyectos, a los reiterados proyectos y reiteradas intenciones de este gobierno al pago por estas tecnologías y las costumbres habituales y sobre todo los intereses, en este caso de los ojeros, ¿no? En el año 2014
agosto, septiembre tuvimos la circulación de un proyecto de ley, de nueva ley de semillas, de modificación de la ley de semillas, de modificar la ley de semillas. Debemos reconocer que entre las nuevas situaciones creadas por un gobierno progresista dependiente de las corporaciones transnacionales y los viejos conceptos del uso propio existentes en la Argentina, el uso propio de la semilla, se daba una situación conflictiva que despierta por una parte los reclamos de aquellos que supuestamente mejoran semillas y que exigen su derecho